Y Arum, ex integrante del grupo T-ara, ha realizado en sus redes sociales una acusación de una gravedad inusitada, de un nivel de horror difícil de comprender contra su ex esposo. Lo acusa de un maltrato irreproducible contra sus hijos. Por supuesto, aquí estamos hablando de niños y vamos a tener muchísimo cuidado y delicadeza. Expliquemos un poquito el contexto. Arum es una cantante que tiene 29 años. En 2012 se unió al grupo de K-pop T-ara, que era muy popular, pero estuvo muy poco tiempo, como un año nada más. Después se alejó un poquito de las cámaras, hasta 2017, en que participó en un programa de reality de K-pop. En 2019 comunicó que se casaría con un empresario 2 años mayor que ella y que estaba embarazada. En 2020 nacía su primer hijo y de pronto, en 2022, salió en un programa que retrataba matrimonios en riesgo. Se llamaba Entre bodas y divorcios. Salió con su esposo y todo el país conoció el rostro del marido. Se los veía bastante mal, no podían dialogar, estaban muy desilusionados en un matrimonio absolutamente infeliz. En el programa a ella se la vio profundamente deprimida. Tras una consulta en el programa con una experta, se reveló que ella estaba en riesgo por su salud mental y que debía tomar una acción urgente. Pero, sorpresivamente, ella quedó embarazada y decidieron seguir juntos. Sin embargo, evidentemente la llegada de su segundo hijo no mejoró las relaciones. Y a fines de 2023, ella anunciaba en su Instagram que estaba en trámites de divorcio y la sorpresa fue que presentó a su nuevo amor, un productor. Dijo que ni bien termine el trámite de divorcio, se casaría con este productor. Y la verdad que fue una gran sorpresa. Hubo quienes le desearon lo mejor en esta etapa y otros que se preguntaban si no fue muy precipitado presentarlo así, antes de terminar con el divorcio. Y ella aclaró que la relación con este productor empezó luego de comenzar el trámite de divorcio. Igual la pareja quedó en medio del foco porque surgieron rumores negativos acerca del novio que lo afectaron muchísimo psicológicamente. Ahora vamos al tema de este video. Hace unos días, ella sorprendió a sus fans publicando una denuncia en su Instagram y también en YouTube contra su ex esposo, alegando que él ejerció una violencia inusitada contra sus propios hijos. Ella lo describe y también publicó lo que ella señala como la grabación de una conversación con su hijo mayor. Según declaraciones de ella, su ex nunca le dio dinero, que él estaba perdido en las apuestas y que solía abandonar el hogar. Dijo que había permitido que los chicos se quedasen con el papá a cambio de que él cooperara con el proceso de divorcio. Y cuando se encontró con los chicos, ella declara que escuchó un relato de horror, de violencia de una gravedad inusitada. Subió el audio de un niño a quien señala como su hijo. Las descripciones incluyen golpizas, pellizcos, empujones y algunos actos de verdad increíbles. Escupidas en las caras y desechos humanos en los cuerpitos de los niños de 4 y 1 año. Publicó fotos que mostraban rastros de violencia. Contó que los chicos ya están con ella. Realmente espeluznante. Y según Arum, en realidad ella tiene aún mucho más que contar sobre lo que ella ha sufrido, anticipando que esto solo es el comienzo. Comentó que hasta ahora lo cayó por los hijos, pero que ahora que se enteró de esta situación de violencia contra los pequeños, no va a aguantar. Reiteramos que estas son las denuncias de Arum. Fue un baldazo de agua fría porque hasta hace 2 semanas ella anunciaba su primer álbum solista y fan meeting. Realmente, Jennie Chingus, pocas veces hubo denuncias tan graves en la farándula coreana como esta. Es muy delicado por los menores, por el tenor, la gravedad de las acusaciones. Ambas son personas cuyos rostros son conocidos por el programa en que participaron. Vamos a ver cómo continúa este caso, que seguramente irá a la justicia. Esperamos que la justicia pueda intervenir e investigar el caso como corresponde. Jennie Chingus, cuídense porque son muy valiosos y valiosas. Te quiero mucho. Nos vemos en la próxima. 다시 만나요.